¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Vamos a empezar con un tema nuevo. La clase pasada, que fue hace bastante, en el video yo les mostraba a ustedes el diseño curricular. ¿Sí? Van a tener que volver a ese diseño para tratar de ver un poco cuál va a ser la tarea de ustedes en esta segunda parte. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante en educación, que es el tema de las planificaciones. Ustedes como docentes van a tener que empezar a planificar una clase, una serie sucesiva de clases, van a tener que eh, planificar todo un año de trabajo. Recuerden una frase que les voy a repetir mucho, que es que la educación es una actividad planificada. Ustedes no pueden entrar a un aula y dar el tema que quieran. O si entran en un aula y dan un tema que les gusta, no se pueden quedar 3 meses dando ese tema y después a los temas que no les gusta o no les doy bola o no los doy o los doy poquito. Si ustedes recorren el diseño curricular que yo les compartí la clase pasada, que tiene una explicación en un video como este, pero que también está en formato de texto, ustedes en primer año van a trabajar de una forma, en segundo año, en tercer año de la escuela secundaria básica van a ir trabajando diferentes temas, algunos los van a retomar y los van a profundizar y otros necesitan que el alumno sepa un tema primero para poder ver con ustedes un tema después. El tema de la planificación es un tema recurrente. A ustedes se les va a pedir, y es obligación del docente hacerlo, planificar y entregar planificaciones. Hay planificaciones que son anuales. Yo planifico todo el año de trabajo. Hay planificaciones que son por trimestre, hay planificaciones que son secuencias didácticas, que son un grupo de clases. Esto tiene que ver mucho con la escuela, con el directivo a cargo, pero siempre se les va a pedir. La idea es que ustedes se sienten en sus casas con el diseño curricular y se pongan a planificar una clase. Por ejemplo, imagínense que ustedes están trabajando y mañana tienen que dar clase al grupo tal, segundo año, materia físico-química del secundario. Los chicos hasta ahora vieron esto. ¿Qué van a ver mañana conmigo? Tengo 2 horas. Entonces ahí empiezo a buscar materiales, empiezo a pensar cómo va a ser la clase, empiezo a ver qué recursos voy a utilizar, qué tengo que conseguir. ¿Van a trabajar en grupos o van a trabajar en forma individual? ¿Vamos a trabajar todos juntos o vamos a trabajar mediante un video? ¿Vamos a ir al laboratorio? Bueno, todo eso hay que pensarlo con tiempo. Eso sería planificar una clase. Planificar una secuencia de clases indica que todo este núcleo de contenidos, si no se acuerdan lo que era un núcleo de contenidos, vayan al video anterior, todo este núcleo de contenidos lo tengo que desarrollar en 5 clases. Entonces en la primera clase voy a dar hasta acá, en la segunda clase voy a dar hasta acá, ¿sí? Eso es una secuencia didáctica, secuenciando los contenidos que se van a dar y la forma de dar. Si yo voy a dar una clase y las 2 horas de clase hablo yo, los pibes se aburren, yo me aburro, es un desastre. Entonces yo tengo que ir pensando, bueno, arranco de esta forma, después cambio, hago tal cosa, después hacemos tal otra, ¿sí? Siempre pensando en el alumno, no en un alumno ideal, en el alumno de esa clase. Entonces ustedes van a planificar una clase para segundo año del colegio, que por ahí segundo A y segundo B no ven exactamente lo mismo porque son dos grupos distintos. O ustedes tienen esta materia en un colegio y tienen esta misma materia en otro colegio, no van a dar exactamente lo mismo. ¿A qué me tengo que ajustar? Siempre, siempre al diseño curricular. Y en base a eso, planifico. El diseño curricular es muy amplio, esto lo vamos a ver dentro de poco en un Zoom. El diseño curricular es muy amplio y va a depender del grupo que yo tenga, cómo lo voy a dar. Entonces el tema de planificación, y va a ser también un trabajo práctico que van a hacer, tiene que ver con eso. ¿Cómo voy a planificar mi tarea? Tema específico de esta materia. No puedo correr. A ver. Ahí estamos. Fundamentos. En qué se fundamenta la planificación? Bueno, en el marco general de la política curricular de la provincia de Buenos Aires. Esto está en el diseño curricular. La primera parte del diseño curricular tiene lo que se llama el marco general. Esto seguramente ustedes ya lo trabajaron en primer año en la materia práctica docente. ¿Qué quiere la provincia de Buenos Aires de la escuela secundaria? ¿Qué quiere la provincia de Buenos Aires de la escuela secundaria básica y de la escuela secundaria superior?
¿sí? ¿Qué quiere la provincia de Buenos Aires de nuestras materias? ¿Puedo dar cualquier cosa? No. Tengo que seguir el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo dar en segundo año un tema de primero que me gusta? No, porque el tema es de primero y el diseño curricular dice que en segundo de tales temas. ¿Está claro? Puedo repasar, ¿se acuerdan en primero tal cosa? Algo mínimo, algo breve que me sirva a mí para enganchar el tema con el que voy a empezar. Puede ser que los alumnos no lo hayan visto y puede ser que no lo hayan visto, pero no me puedo quedar a explicar desde cero ese tema. Yo tengo que trabajar con el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires para eso lo hizo. ¿Está claro? Para que nosotros ordenar el trabajo de los docentes. El docente no puede hacer nada que no esté en el diseño curricular, sí puede, pero el diseño curricular te orienta. Y fíjense lo que dice ahí, el diseño curricular es común. ¿Qué significa? Que en cualquier escuela de la provincia de Buenos Aires, en segundo año, en la materia físico-química, se tiene que dar los contenidos que dice ahí. Ah, o sea que si yo estoy en Lomas y me mudo a Mar del Plata, ¿el diseño curricular es el mismo? Sí, es el mismo. Y yo como docente tengo que, en base al diseño curricular, planificar las clases. Ah, pero si yo no me mudo y como por mi casa pasa un colectivo que me lleva a Lugano, por ahí me es más fácil conseguir una escuela para laburar en Lugano que el centro de Lomas. Sí, pero acuérdense que la educación es provincial y que los diseños curriculares lo establecen los gobiernos provinciales. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene un diseño curricular, el Capital tiene otro diseño curricular. Si ustedes quieren trabajar en Capital, se van a tener que adaptar al diseño curricular de Capital. Y si yo me mudo y me voy a Córdoba, Córdoba tiene su diseño curricular y ustedes como docentes se van a tener que adaptar al diseño curricular de Córdoba. No pueden ustedes hacer esas cosas, esos cambios. ¿Está bien? Y no pueden decir, ah, yo no sabía, porque para eso son docentes. Entonces, en primer lugar, siempre trabajar constantemente en forma directa con el diseño curricular. Al principio lo van a necesitar siempre al lado de ustedes para saber qué tengo que hacer y qué. Fíjense que el diseño curricular tenía, acuérdense, ejes, que son títulos. Todo el año de clase está dividido en 3 o 4 títulos. Cada título tiene diversos subtítulos. Ustedes tienen que poner eje tal, núcleo tal, el núcleo de contenidos, y después desarrollar el tema que van a trabajar. Supongamos que ustedes toman una suplencia. Ahora, que no sea virtual, que sea presencial. Entonces, estamos en septiembre, el docente anterior que se fue de licencia porque tuvo un problema médico, llegó hasta esta etapa. Yo agarro la planificación de él, que está en la escuela, y dice, bueno, el profesor a esta altura quería ver este tema. Entonces yo como suplente de él, lo que tengo que hacer es eso, reemplazarlo. Y entonces lo que voy a hacer es tomar la planificación de él y seguir con lo que él quería. Cuando él vuelva, esos temas tienen que estar dados. ¿Está claro? Pero esos temas no es que el profesor elige al azar. ¿Está claro? Eso tiene que estar marcado y pautado por el diseño curricular. Y dice el fondo que tengo acá, diseños curriculares comunes, ya sabemos, a toda la provincia de Buenos Aires. Prescriptivos. ¿Qué significa prescriptivos? Se cumplen. Los diseños curriculares hay que cumplirlos, tal cual están ahí. Pero entonces el docente no tiene libertad para elegir. Sí, puede dar un tema antes, puede dar un tema después, puede un tema, si el grupo avanza, profundizarlo, si el grupo no avanza, ir haciendo recorte de los temas más importantes. Todo eso, ¿cómo doy este tema? Todo eso lo decide el docente, pero los temas a dar los da la provincia de Buenos Aires en los diseños curriculares. ¿Está bien? Y yo para planificar, que es el tema de esta clase, me tengo que basar en los diseños curriculares. ¿Sí? Bueno, dice, otra cosa, deben garantizar el derecho a una educación común. ¿Qué significa eso? Bueno, que todos los alumnos tienen derecho a ser educados de la misma forma. Después por ahí en el proceso de enseñanza-aprendizaje no aprenden todos lo mismo. ¿Está bien? Porque no solamente tiene que ver con el alumno y con el docente, también tiene que ver con las condiciones que ese alumno tiene en su casa, con cómo fue su alimentación, cómo es su alimentación, cómo es el nivel educativo de los padres. Todas esas cosas entran en juego cuando se pone a trabajar uno en un aula y se relaciona con los alumnos. Pero el diseño curricular es común, es prescriptivo y debe garantizar la educación de los alumnos. Profe, una escuela privada de Lomas,
¿Tiene el mismo diseño curricular que una escuela estatal? Sí, es para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y se dan los mismos temas? Eso es lo que yo les decía antes. No depende de que sea privado o que sea estatal, depende del grupo de alumnos. Si el grupo avanza, el diseño curricular se puede ampliar, 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 ampliar. Está todo eso pautado en el diseño curricular y se pueden dar temas hasta por mucho tiempo. Pero el docente se tiene que encargar de hacer el recorte para llevarlo al aula. ¿Está claro? Entonces, los diseños curriculares son comunes, los diseños curriculares son prescriptivos y garantizan el derecho a una educación común. Educación común significa una educación para todos. Pasamos a la siguiente. Ando flojo de compartir pantalla. Esperen un segundo. Ahí estamos. Dice, la planificación permite hacer caminos hacia el futuro. Este es un video que tienen ustedes de explicación. Les voy a compartir este PDF que estoy pasando para que lo tengan y vamos a hacer actividades relacionadas con la planificación. Ustedes se van a imaginar docentes y que son docentes y van a empezar a hacer planificaciones para ver cómo las van pensando y cómo se van preparando para el trabajo. La planificación permite hacer caminos hacia futuro. ¿Qué significa? Que si yo doy esto después y después más adelante doy esto y más adelante el profesor que venga en otro año va a dar tal cosa, a lo largo de toda la secundaria el alumno va a poder obtener tales resultados. La planificación permite hacer caminos hacia el futuro. La planificación es una tarea que el docente se tiene que sentar a pensar. No puede el docente nunca. A mí me pasa que después de muchos años de antigüedad y de ejercicio, por ahí este tema no lo preparé bien, pero lo puedo resolver. Pero una persona que recién empieza le tiene que dedicar mucho tiempo a esta parte. Pero no era que era el trabajo docente, era dar clases, sí, dar clases, pero no dar cualquier cosa. Ni, che, mira, encontré este apunte en internet o este apunte del profesorado se lo doy a los chicos. No, el laburo del docente va a ser adaptar ese conocimiento a la realidad de los chicos. Si yo hago eso, si yo copio un libro de un libro, si yo copio un video, si yo hago tal cosa y se las tiro, no es tarea docente. La tarea docente es intervenir adelante de los alumnos y explicarles el tema de la mejor manera posible. Che, pero el pibe, yo se lo expliqué, el pibe no lo entiende. No, mi tarea es buscar la forma de que el chico lo entienda. Y como les digo, algunos grupos de alumnos van a entender más rápido, otros grupos de alumnos van a tardar más, algunos grupos de alumnos van a resolver más cosas y otros menos. Eso va a depender de cada grupo. Nosotros, el trabajo nuestro es acompañar a cada grupo a ir aprendiendo. Planificar, miren esto, segundo ítem, es muy importante. Planificar significa pensar antes de actuar. Tarea que parece sencilla, tarea que parece lógica, pero no lo es. Siempre pensar antes de actuar. Siempre pensar antes de actuar, antes de dar clase, antes de contestar, antes de ver qué hago. Yo no es que de golpe voy al pizarrón y de golpe dicto y de golpe hago tal cosa. Eso ya lo tengo pensado. Esta parte la voy a dictar, porque necesito que los chicos la tengan. Son 2 renglones. Esta parte la voy a dictar porque necesito que los chicos la tengan. Son 50 renglones. Entonces no la dicto, porque me van a odiar los pibes, yo los voy a odiar a ellos, no es dinámico, es aburrido, es pesado. Pero necesito que este texto que es largo lo tengan. Entonces voy a dar una fotocopia. Esta parte se está haciendo medio aburrida, entonces les podría pasar un video. No se pasan más películas en las escuelas, son muy largas, películas de cine. Hay infinidad de videos educativos. Lo van a entender mejor, los chicos son chicos de pantalla, lo van a entender mejor si paso un video que si lo escribo yo en el pizarrón o lo dibujo. Este tema es eminentemente práctico. Vamos al laboratorio, hagamos práctica de laboratorio. La química es una ciencia experimental, la física es una ciencia experimental, se basan en experimentos, vamos a trabajar sobre esto. ¿Está claro? Eso es ir pensando cómo va a ser la clase. Si yo hablo 2 horas, los pibes se van a aburrir, soy mal docente. Si yo dicto las 2 horas, los pibes se van a aburrir, soy mal docente. ¿Se entiende? La planificación me tiene que permitir a mí lograr una clase que sea lo más dinámica posible. Pensar antes de actuar. Seguimos. Planificar es mirar
al futuro, favorecer la libertad de iniciativa. Muchas veces un chico pregunta y dice, profe, y hace la pregunta. Y uno le contesta. Y entonces, como es el profe, obviamente me dijo la verdad. Por ahí, entonces el alumno lo que hace es copiar esa respuesta e incorporarla. ¿Es una forma de aprender? Es una forma de aprender. ¿Es buena? No. Primero porque cree que nosotros sabemos todos. Segundo porque ¿dónde está el pensamiento de él? Él lo único que hace es copiar información que yo le doy, pero ahí no pone en juego el pensamiento. Entonces muchas veces, a veces se puede, a veces no se puede, lo que hay que hacer es derivarle la pregunta a él. ¿A vos qué te parece? Para que el alumno empiece a pensar y uno dice, si yo le pregunto qué le parece al alumno y el alumno me contesta una burrada, bueno, ahí está el docente en tratar de ir llevándolo, eso que ustedes llaman burrada, que es que el alumno no sabe, ir llevándolo a que el alumno aprenda. ¿Te parece tal cosa? Y entonces, ¿por qué no lo trabajamos de esta forma? Es un trabajo mucho más grande, no se puede dar en todos los temas, pero es lo que nosotros tenemos que lograr del alumno, que el alumno lo piense y deduzca y sepa él cómo resolverlo. ¿Sí? A ver. Si bien existen diferentes formas de planificar, acá veo que el nombre dice Mariana Pérez, es la computadora de mi hija, así que bueno. Eh, Ninguna es neutral. Se sostienen en determinadas concepciones y posicionamientos. Se sostienen en concepciones y posicionamientos de la provincia de Buenos Aires, pero también mías. Yo decido hacerlo de esta forma. A mí me parece que es más fácil hacerlo así. A mí me parece que es mejor hacerlo así. Hay docentes que creen que si dan poca clase son mejores profesores, y hay docentes que creen que si dan mucha información son mejores. Hay gente que tapa a los chicos de laburo, y hay gente que le hace llevar la materia a todos los pibes en el nombre de que son buenos docentes. Ahí es donde tiene que estar el posicionamiento de cada uno. Che, si yo tengo 20 pibes y 15 desaprueban, algo está mal, algo tengo que cambiar. Los pibes no estudian. Eso es derivarle la culpa al pibe. Y la culpa nuestra como docentes, ¿cuál es? Por eso hablamos de concepciones y posicionamientos. ¿Está claro? No hay una sola manera o modelo de planificar. Sin embargo, no podemos decir que cualquier forma da lo mismo. ¿Qué se incluye y qué no se incluye en la planificación? Bueno, en muchos colegios a ustedes les van a dar un formato de planificación. Yo quiero que me planifiques en columnas. Yo quiero que me escribas en texto. A mí me parece mejor escribir en formato texto. Yo quiero que todos los docentes usen este mismo formato. Yo quiero que la planificación sea trimestral. Yo quiero que la planificación sea anual. Eso lo dicen los directivos. ¿Ustedes qué hacen? Se adaptan a lo que dice el directivo. Muy bien, directora, usted quiere una planificación, yo se la hago. ¿Qué necesita que esté adentro de esa planificación? Nosotros en esta materia a veces vemos modelos de planificaciones. Lo que pasa es que si vemos un modelo de planificación, por ahí el alumno cree que ese es el único modelo que hay. Y en realidad yo tengo una directora en una escuela que es una señora mayor y me pide planificar de una forma, y tengo otra que está estudiando ciencia de la educación, y entonces trae ideas nuevas y me pide planificar. No importa, ¿cómo querés la planificación? De esta forma, así la hacemos. Pero ahí yo tengo que incluir la mayor cantidad de información posible para que el directivo que no sabe lo que yo estoy dando entienda qué va a pasar. Una de las tareas del directivo es supervisar la tarea del docente. El docente, yo le entregué una planificación al directivo en marzo y le dije que en septiembre iba a estar dando tal tema. El directivo puede venir en septiembre a mi aula y ver qué estoy haciendo, si estoy haciendo eso o no estoy haciendo nada. ¿Está claro? Eso tiene que ver con la información que ustedes le vayan dando. A veces pasa que yo pensé ir para este lado y la realidad me fue llevando. Bueno, ahí va a haber que hacer ajustes en la planificación para que eso no ocurra, para ir salvando las distancias entre una y la otra. Pero la educación, y lo vamos a repetir muchas veces, la educación es una tarea planificada. ¿Sí? La formulación de una planificación no puede reducirse a una cuestión de técnicas o formatos. No hay una versión genérica, esto que les decía. No es importante el formato. No es importante si yo lo escribo en texto o en columnas. No es importante si yo le pongo una carátula linda, la firmo abajo. Lo importante es lo que yo pongo adentro. Y todo el esfuerzo que yo voy a hacer para que eso se cumpla. A ver, pasamos a la otra. Pensar la planificación como una herramienta potente
para anticipar y proponer estrategias que atiendan las particularidades de las trayectorias de los estudiantes sin estigmatizarlas. Imaginemos que yo digo, bueno, para mañana voy a hacer tal, me toca tal tema, perfecto, voy al laboratorio y voy a hacer tal cosa. Resulta que la escuela no tiene laboratorio. O sea, yo planifiqué una actividad que es imposible llevar a cabo, error mío. Ah, no, la culpa de la escuela que no tiene laboratorio, no, es error mío que yo no lo sé. ¿Está claro? Bueno, para mañana, chicos, traigan esto y esto. Me tocó justo, lo estoy haciendo en una escuela pobre del fondo de Villa Albertina. ¿Yo les puedo pedir que traigan un montón de cosas? No. ¿Las van a traer? No. La culpa es mía. ¿Está claro? No, esto no se lo voy a explicar a los chicos, porque estos pibes no van a entender nunca nada. Mal. Estigmatizar. Mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a aprender nada? ¿Porque se portan mal? ¿Porque no comen seguido? ¿Cuál es la idea que yo tengo de la educación? Nosotros vamos a educar personas. ¿Todas se educan de la misma forma? No, porque son personas, cada una es una individualidad distinta, y aparte porque cada uno viene de una vida distinta. Es cierto eso que en las escuelas privadas se trabaja mejor, se aprende más, qué sé yo, es relativo, pero tiene que ver con las concepciones de cada uno. Hay escuelas estatales muy buenas, hay escuelas privadas muy buenas, hay escuelas estatales muy malas y hay escuelas privadas muy malas. No tiene que ver con que sea privado o que sea estatal. Este imaginario que uno tiene de que el privado es mejor que el Estado es mentira. Y este imaginario que uno tiene de que uno va a ser docente del Estado pero no del privado, también es mentira. Todo es trabajo. Todo es trabajo y uno se va a adaptar a trabajar a la realidad que sea. Che, mirá, Luis, me llamaron de una escuela privada para trabajar. Perfecto, hacé lo mejor posible. Mirá, Luis, me tocó una escuela complicada, hacé lo mejor posible. Siempre esa va a ser la forma de trabajar, pero conscientes de que estamos trabajando con menores y que trabajar con menores no es una pavada. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que tener mucho cuidado con cómo uno va vestido, qué actitud tiene, hay que cultivar mucho la paciencia, ¿sí? Y hay que buscar en cada chico la oportunidad de transmitirle algo que el alumno le sea significativo, que le importe. ¿Ustedes van a ser profesores de física? Bueno, algunos van a ser por ahí, después se pasan y hacen química, no sé, en cada materia es probable que los chicos, la única posibilidad de aprender física sea con ustedes. La única posibilidad que tienen los chicos de aprender química va a ser con ustedes. Entonces, ustedes son los que van a tener que buscar la mejor forma de obtener de ese chico que el chico obtenga algo de conocimiento. Van a tener alumnos que van a andar muy rápido, que entienden. Todos queremos ser profesores de ellos, pero no. Ustedes van a ser profesores del conjunto y van tratando de que el mejor no se aburra. Y entonces pensar, che, tengo un grupito de 3 o 4 que son muy buenos, le llevo tarea extra, y tratando de que el que anda más flojo, de levantarlo y que avance, y de que todo el grupo avance. Y siempre planificando para que cuando empiece el año y cuando termine haya una diferencia en el conocimiento de esos chicos, que haya sido importante. Que no me importe solamente la materia, que no sea la física lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida es la vida de los chicos. Y yo voy a ser un adulto que voy a estar cercano a ese alumno. Entonces hay que tener mucho cuidado porque posiblemente sea también uno de los pocos adultos que el alumno tiene contacto. ¿Está claro? Entonces, atiendan las particularidades de las trayectorias de los estudiantes. ¿Qué significa? El chico llegó a esta altura pasando por inicial, pasando por la primaria y llegando acá. Las escuelas fueron buenas, fueron malas, lo que sea. El chico tiene una trayectoria educativa, ¿sí? Entonces, en base a esa trayectoria, yo voy a planificar mis clases. Sin estigmatizar estos pibes que vienen de allá al fondo, nada, nada. Yo estoy de acá, por trabajar en esta escuela me van a pagar y entonces yo voy a trabajar para tratar de lograr de los alumnos lo mejor que pueda lograr. Será mucho, será poco, será bueno, será lo que sea. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente. La planificación didáctica permite dar formas pedagógicas alternativas a los diseños curriculares. O sea, listo, leemos diseño curricular, ¿qué tengo que dar? Tal tema, perfecto.
Eso lo dice el diseño curricular. El diseño curricular también me ayuda, me da orientaciones, me explica qué puedo agregar, sugerencias, pero soy yo el que va a decidir qué es más importante, cómo lo secuencio, primero doy esto para después dar esto, para después dar aquello. Esa tarea es una tarea del docente, es una tarea de, como decía antes, sentarse a pensar y escribir. No debería ser una tarea individual. Claro que no. Muchas veces el docente, como se cierra la puerta del aula y queda solo frente a los chicos, se acostumbra a trabajar en forma individual. Pero en realidad podría trabajar con el profesor de tal materia y entonces puedo trabajar con el... Eso se llama ser transversal. ¿Está claro? Me junto con el de informática que me puede aportar tales cosas. Él que trabaje eso, yo trabajo esto. Me puedo juntar con el de tal materia porque, ¿está claro? Yo doy fisicoquímica, ¿cómo me puedo juntar con el de historia? Y bueno, veamos este desarrollo tecnológico, este desarrollo científico, ¿en qué época fue? ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? ¡Pum! Incluimos al de historia. En esta tarea yo los quiero hacer que los chicos escriban. Tarea fundamental de la educación secundaria, hacer que los chicos lean y escriban. Es una tarea que antes estaba como circunscrita a la educación primaria. No. Ahora eso también está en la educación secundaria. Sí, yo quiero que los chicos escriban. Bueno, me junto con el profesor de lengua y vemos cómo él lo corrige, le da forma, les explica. No debería ser una tarea individual. Muchas veces lo es. No debería. Es un derecho de los estudiantes y un deber de los docentes. Ojo con esto. Ojo con esto. No es un derecho de los docentes, es un derecho de los alumnos. Acuérdense que los alumnos son sujetos de derecho. El alumno está en el aula para aprender. No importa si aprende o no, no importa si quiere o no quiere. Está en el aula para aprender y yo como docente es mi deber enseñarles. Es mi deber que el alumno logre ese derecho, logre cumplir ese derecho. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Es parte de la enseñanza. Es, la planificación es una parte de la enseñanza, porque si yo planifico hacer algo y después lo hago, también después tengo que poder ver si cumplí con lo que había pensado. Yo pensé que en esta clase iba a hacer tal cosa. ¿Lo hice? ¿Sí o no? Si sí, cumplí con lo que planifiqué. Entonces sigo con mi planificación. Si no lo cumplí o no lo cumplí como yo quería, entonces tengo que ver qué fue lo que pasó para corregir y volver a planificar. Es una actividad intencional, no sale de casualidad. Yo quise que salga de esa forma. Tuve intención de que pase eso. ¿Está bien? No debe reducirse a una cuestión técnica. Bueno, la escribo rápido y se la doy a la directora para que no me joda. No, no hago las cosas para contentar a otro. Hago las cosas para mejorar mi trabajo. Debe ser flexible y adaptarse conforme avanza el año escolar. Debe ser flexible. Yo el jueves que viene voy a dar tal tema en esa escuela. Lo pienso, lo planifico, lo armo. Voy el jueves que viene y los pibes se fueron de excursión con matemáticas. Ah, voy a dar mi clase y la escuela se inundó por la lluvia. No pude dar clase. Llovía torrencialmente en el momento de dar la clase y vinieron 5 pibes. Bueno, debe ser flexible y adaptarse. ¿Cómo hago? Entonces este tema lo doy la clase que viene, pero me voy a superponer temas. Bueno, saco el que sea más superfluo, el que pensaba que lo iba a dar en 2 días lo doy en uno, hago un recorte para que me quede lo más importante. ¿Está claro? Este chico estuvo faltando porque tuvo problemas médicos. ¿Cómo puedo hacer para que recupere? Debe ser flexible y adaptarse conforme avanza el año escolar. ¿Estamos de acuerdo? Debe considerar adecuadamente el contexto. El contexto no es solamente socioeconómico, el contexto es todo. No es lo mismo explicar un tema en un aula de 30 chicos que en un aula de 20. Yo, en una escuela que trabajo ahora, tengo 43 pibes en un cuarto año. No es lo mismo dar clase a 43 que darle a 20. Eso tiene un condicionamiento. Cuando yo planifico el año, cuando planifico las clases, tengo que tener en cuenta esas cosas. Es una escuela periférica, es una escuela céntrica, es una escuela que avanza mucho, es una escuela que avanza poco. Siempre los primeros días de clase yo los tomo para hacer un diagnóstico de eso. ¿Cómo avanza? ¿El pibe entiende rápido? ¿Puedo seguir y puedo meter más temas? ¿Puedo ir más rápido o no? ¿O tengo que ir más lento y volver a repetir muchas cosas hasta que queden claras? Eso va a quedar de acuerdo a lo que yo evalúo y lo que yo digo. Repito, si yo doy un tema, lo evalúo y desaprueban casi todos es porque estoy fallando yo, no el pibe. Yo no hice bien el diagnóstico, yo no entendí bien cómo trabajaban esos alumnos, yo no me di cuenta de algunas cosas que me tengo que dar cuenta como docente.
¿Está claro? Se debe tomar como objetivo, perdón, sí, se debe tomar como objetivo de evaluación. Yo puedo pensar que una vez que termine de planificar una clase o una serie de clases, se puede evaluar a ver cómo anduvo ese tema. Y otro tema que vamos a trabajar en esta materia es olvidarse el concepto de tema uno, tema 2, prueba escrita. ¿Sí? Vamos a ver que en el diseño curricular, en las orientaciones didácticas, hay orientaciones de evaluación. ¿Sí? Es una actividad permanente y dinámica. Siempre estamos en la parte de la planificación, ¿no? Integra la memoria didáctica de la institución. Estos alumnos trabajan de esta forma. Estos alumnos ya se acostumbraron a trabajar de esta forma. En base a eso también voy a planificar. Esperen que se pase. Ahí estamos. Todas las decisiones que se toman y las acciones que se desarrollan en la escuela deben converger en la posibilidad de hacer efectivas más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Todas las decisiones que se toman, las decisiones que toman los directivos, las decisiones que toman los docentes, las decisiones que toman los padres, las que toman los alumnos, que se desarrollan en la escuela, deben converger, o sea, venir de distintos lugares y llegar a un mismo punto, converger en la posibilidad de hacer efectivas más y mejores oportunidades de aprendizaje para los alumnos. Todos en una escuela, hasta el auxiliar, tienen que trabajar para que el alumno esté en mejores condiciones, que quiera ir a la escuela, que tenga ganas de estar con sus compañeros, que se cree un clima en el aula de aprendizaje. Siempre vamos a tener alumnos que les encante la física, que tengan ganas de aprender. No, y ahí está el desafío. Acuérdense que la secundaria es un nivel obligatorio de educación. Tenemos que tratar de llegar a todos los alumnos. La planificación tiene que ver con la posibilidad de crear futuros y no con con la resignación de destinos. O sea, el alumno cuando termina la secundaria, y es uno de los lineamientos de la Escuela de la Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, es que el alumno piense en su futuro. El objetivo del alumno en primer año es terminar la escuela. Empieza la escuela secundaria y dice, yo ojalá que dentro de 5 o 6 años termine la escuela. Ese es un objetivo a futuro del alumno. Pero cuando el alumno está en sexto, que es el último año de secundaria, su objetivo no puede ser terminar la escuela. Se tiene que plantear otros objetivos y nosotros como docentes lo tenemos que ayudar a eso. ¿Está bien? Entonces yo planifico siempre para futuro, como decía antes el texto. Y acá vuelve a esa idea. La planificación tiene que ver con la posibilidad de crear futuros para el alumno, de crear futuros para mí, de pensar más allá de la vida de uno, de la vida a corto plazo, quiero decir. ¿No? Y no, yo vengo a esta escuela, ¿qué voy a hacer? Albañil. Y yo vengo a esta escuela, ¿qué voy a hacer? Tal policía. Y yo vengo a esta escuela, ¿qué voy a hacer? O mi familia, ¿qué voy a hacer? No. La escuela, la planificación, todo me tiene que llevar a que el alumno pueda lograr otras cosas. Tarea del docente de último año de secundario, empezar a hacer pensar a los alumnos en un futuro, en una continuidad de los estudios. Tarea del docente. No, pero yo, ¿por qué? Si yo doy física, ¿por qué tengo que...? Bueno, es tarea de los docentes de la provincia de Buenos Aires hacer eso. La continuidad de los estudios, lo ven en el diseño curricular, es uno de los lineamientos de la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos que lograrlo. Como esta idea tonta o ridícula que dice, si soy profesor de física, profesor de matemática, profesor de biología, no hago actos escolares. El acto escolar está dentro del trabajo del docente y todos sabemos lo que pasaron en las fechas patrias. Entonces trabajo desde cada materia para lograr que eso sea significativo para los alumnos. Todo hay que trabajarlo para que sea importante. Eso significa ser significativo. Que le sirva para algo. Que el alumno en un momento piense. ¿Puedo lograr que todos piensen? No. ¿En un momento determinado? No, pero tengo que esforzarme por tratar de lograrlo. La planificación es una hipótesis. ¿Qué significa es una hipótesis? Yo planteo que voy a trabajar de esta forma. ¿Lo voy a lograr? No lo sé. Pero eso es mi hipótesis, que lo voy a lograr. Después veremos si lo logro o no. La planificación es una hipótesis de trabajo que incluye la reflexión sobre lo acontecido y la emergencia de lo inédito. Yo planifiqué tal cosa. Después, lo que yo les decía a ustedes, lo voy a razonar. ¿Lo hice? ¿Lo logré?
¿Logré hacerlo? No, ¿por qué no? Bueno, también hubo emergencias, también hubo problemas. A mí me tocó como docente, a tal hora tengo que dar tal tema. ¿Voy a darlo? Torneo de fútbol del profesor de educación física. Yo me fui con mi clase preparada y resulta que los pibes estaban todos en el campito de fútbol. Yo que me iba con zapatos, con mi trabajo, con mi portafolio, con mi material de laburo, terminé siendo árbitro en un partido de fútbol. Muchas veces pasa eso. Una vez en una escuela católica, cuando trabajé en escuelas privadas, me tocaba ir a misa. ¿Yo qué tengo que ver en la clase de química, de la clase de física con misa? Bueno, pero es lo que pasa en ese momento en la escuela. Y yo me tengo que sumar a eso. También yo los tengo que acompañar a los chicos a eso. Por eso ustedes cuando estén más avanzados en el profesorado y hagan prácticas, a veces va a pasar esto. Lo importante es la práctica de ustedes, lo importante es la clase de ustedes. Pero justo los chicos tienen que preparar el acto del 25 de mayo. Bueno, vamos a preparar el acto del 25 de mayo. ¿Se entiende? Tiene que ver con circunstancias propias de ese momento de la escuela. Pero yo me voy a retrasar en mi planificación si un día van a misa, otro día van al acto y otro día van a un torneo de fútbol. Y bueno, ahí tengo que reformular la planificación y encararla de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Por eso dice la emergencia de lo inédito. No, a mí el 25 de mayo no me importa, porque yo lo que quiero es que dar mi clase de física. ¿Cómo no te va a importar el 25 de mayo? ¿Cómo no te va a importar la tarea de otro docente que prepara un torneo de fútbol si vos en algún momento vas a participar en una feria de ciencias y vas a necesitar lo mismo? Estos son trabajos que son, lo que yo les decía antes, interdisciplinarios. A veces un trabajo interdisciplinario me favorece y a veces un trabajo interdisciplinario me complica las cosas. Pero bueno, tiene que ver con la realidad. La educación es un trabajo entre personas. No somos máquinas que todos hacemos lo mismo. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que tengo que pensar constantemente. Entonces, pensar lo que voy a dar, evaluar después de que lo di, si salió, y adaptarme a la realidad que muchas veces es cambiante y que yo no lo sé. Bueno, muy bien. Acá terminamos esta parte. Yo este mismo PDF se los voy a subir y vamos a analizar, con el diseño curricular, vamos a analizar cómo empiezan ustedes a preparar planificaciones. Vamos a suponer que estamos trabajando ya en una escuela, vamos a suponer que estamos en un año determinado y que nos toca dar tal tema y a ver cómo ustedes lo planificarían para eso. Es muy probable que al principio se equivoquen y mucho, así que vuelvan a ver el video del diseño curricular, tienen ahí el PDF del diseño curricular para leerlo, eso lo van a tener que tener constantemente encima por lo que dijimos recién de las planificaciones. Y una actividad que vamos a hacer también tiene que ver con comparar los libros de textos que muchas veces andan en las escuelas secundarias, en las bibliotecas y en la casa de los chicos para ver cómo se adapta ese libro al diseño curricular. Bueno, cuídense, nos vemos en breve de nuevo y les voy a pasar junto con esto lo que tienen que ir haciendo. Saludos, cuídense.